Biblia. Ahora, rápidamente, voy a tener que pasar algunas cosas rápidas porque solamente tenemos 40 minutos. La verdad, yo tengo el tamaño. Si alguien tiene preguntas, dudas, aportes que quiere hacer en medio de la clase, siéntanse libres de hacerlo. Perdón. Ya, vamos a ver algunos argumentos que existen a favor de la existencia de Dios. Ahorita nosotros no vamos a usar la Biblia, como normalmente sería una conversación con un escéptico. No tiene mucho sentido, y eso hablaba con un hermano el otro día, de que si alguien no cree lo que la Biblia dice, tú le digas, pero mira lo que la Biblia dice porque ni siquiera cree en Dios. Entonces lo primero es demostrar que Dios existe, y luego podríamos pasar a la veracidad de la Biblia. De los argumentos a favor de la Biblia lo hablé la otra vez porque estuve ahí. Ahora vamos a hablar específicamente de la existencia de Dios. Y el primer argumento, quizás mi favorito, y alguna vez quizás lo han escuchado, es el argumento cosmológico. El argumento cosmológico viene de la palabra griega cosmos. ¿Qué significa? Cosmos significa el mundo, el universo, ¿no? Lo que nosotros vemos. La idea de ese argumento es pasar a partir de lo que la gente ve, de la intuición, para poder, digamos, llevarlo a la existencia de Dios. ¿Cómo hacen eso? El primer argumento cosmológico es el argumento cosmológico cal. Aquí está un conocido y reputado apologeta que se llama William Langford. Quizás uno de los más grandes defensores. Él tiene un libro entero que es The Cosmological Argument, que habla justamente de este argumento. Ahora, ¿en qué consiste? Rápidamente vamos a explicar, porque esto creo que ustedes lo saben, lo que es un silogismo. Un silogismo es una estructura lógica como esta. Por ejemplo, la primera premisa es, digamos, todos los gatos tienen pelos. La segunda premisa es Félix es un gato. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que Félix tiene pelo. Entonces, las premisas nos llevan a una conclusión. Entonces, de esa forma vamos a manejar los argumentos. Si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Entonces, la primera dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Luego dice que el universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Que todo lo que comienza a existir tiene una causa es algo que nuestra propia intuición nos dice, no es algo subjetivo. Nosotros lo que estamos viendo normalmente son efectos. Para que esto pueda existir, debió pasar un proceso productivo, ¿no? Igualmente nuestra ropa y todas las cosas que pasamos nosotros mismos. Nuestros padres tuvieron que conocerse en el pasado, casarse y luego nosotros nacimos. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Que el universo comenzó a existir, si estoy avanzando muy rápido me avisan, por si acaso, a veces me emociono y hablo muy rápido. Si el universo comenzó a existir, era una... Sí, estoy avanzando rápido, ya, gracias. El único sincero que me dice. De nada. El universo comenzó a existir. Anteriormente los ateos decían que el universo era eterno. Y entonces ahí no teníamos problema porque si el universo es eterno no necesita una causa. Pero en la actualidad la mayoría de cosmólogos modernos afirma que el universo tiene una causa. Y además el hecho de creer que el universo siempre existió es una contradicción desde el punto de vista filosófico. Si el pasado es eterno, nunca hubiéramos llegado a este presente, porque el conjunto de eventos en el pasado sería eterno y jamás llegaría a este momento en el cual estamos hablando. Entonces, filosófica y científicamente nosotros podemos demostrar que el universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Y ahora la pregunta es, ¿qué causa el universo? ¿El universo puede causarse a sí mismo? Obviamente que no, porque para que pueda causarse debe existir plenamente. Entonces, si no existía, no puede causarse a sí mismo. ¿El universo salió de la nada? Tampoco, porque un principio básico es que de la nada, nada sale. La nada no tiene propiedades, la nada es la ausencia de algo, no puede crear un universo. Entonces tuvo que haber un ente que creó el universo. De acuerdo a las características del universo, nosotros podemos saber más o menos cómo era ese ente. Primero que nada, para poder crear necesita voluntad. Por la forma en que está diseñado el universo vemos inteligencia. También vemos que tiene mucho poder. Entonces, ciertas características, tiene mucha sabiduría. Lo cual nos llevaría a, además de eso, siendo que el universo es la realidad espacio-temporal, este ser debe estar fuera del tiempo y fuera del espacio. Llámalo como quieras, pero es la definición clásica de Dios, ¿sí o no? Todas esas características es lo que normalmente se le atribuye a Dios. Ahora, antes de pasar al siguiente argumento también cosmológico, ¿alguna pregunta con respecto a eso? ¿Objeción o algún aporte? ¿Cuándo fue el año, o más o menos te acuerdas cómo fue el evento cuando refutaron de que el universo fue eterno? Pues debe
expansión, pero siempre estuvo ahí. Ahí está. Bueno, realmente no sé, pero sé que fue en el siglo XX. Georges Lemaitre fue un sacerdote belga que fue el propulsor de la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang asume un comienzo absoluto, ¿no? de la realidad espacio-temporal, lo que se llama la singularidad espacio-temporal. Tú puedes consultar el teorema Hawking-Penrose, que es de Stephen Hawking con Roger Penrose, que también habla de un comienzo absoluto, o demuestra un comienzo absoluto, y también el Borde-Wood-Vilenkin. Son teoremas científicos que nos permiten, digamos, llegar a esa conclusión. El año exacto no lo tengo. ¿Ibas a hacer una pregunta? Si dicen que Dios está en todos lados y más allá, o sea, en todos lados al mismo tiempo, entonces el universo es Dios. Excelente pregunta. ¿Alguno de ustedes quisiera contestarla? Sí, bueno, que yo sepa que Dios haya creado el universo no significa de que Dios esté sujeto a su propia creación. O sea, el universo no es que sostiene a Dios, sino el universo su creación sería más grande que el creador. Por lo tanto, es Dios quien sostiene el universo. O sea, el universo está dentro de Dios. ¿No es así? Claro. Nosotros a veces entendemos la noción de omnipresencia como que Dios está en todos lados. Y tiene cierto sentido, pero no es necesariamente que Dios está en todos lados, sino como él dijo, el universo está contenido en Dios. Ahora, ¿por qué yo creo que el universo no puede ser Dios como sostienen los panteístas? Es por la segunda ley de la termodinámica, conocida también como la ley de entropía. Esta ley básicamente nos dice que el universo tiene un cronómetro y en unos millones de años la energía térmica se va a producir lo que se llama la muerte térmica, ¿no? La energía se va extinguiendo hacia formas ya no renovables, de manera que vamos a morir todos, por decirlo así. Si el universo fuera Dios, se estaría comportando de una manera muy extraña, un Dios suicida. Entonces no tiene sentido. Además, el hecho mismo de que el universo haya tenido un comienzo, si Dios y el universo son lo mismo, Dios habría tenido un comienzo, y eso no tiene sentido. Hay otro argumento cosmológico, que es el argumento cosmológico tomista. Aquí está uno de los más grandes filósofos de toda la historia de la Edad Media, que es Santo Tomás de Aquino. Probablemente han escuchado acerca de él. Y él escribe en su libro, un libro gigante de miles de páginas que se llama La Suma Teológica, una parte muy reducida donde habla de 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Y 3 de ellas constituyen lo que nosotros llamamos el argumento cosmológico. Ahí estoy apretando el láser. Mira, sí tenía láser. Ya, bueno. La primera es lo que se llama el movimiento. Ahora, muchos han refutado esto y han dicho, pero el movimiento, no necesariamente, o sea, porque si todo lo que se mueve movido por otro. Lo más natural, en la época de Tomás de Aquino, era que las cosas se muevan, y lo no natural era que no se muevan. En la actualidad es lo contrario. Y muchos dicen, oye, pero eso del movimiento no es un argumento suficiente. Voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible. Cuando Tomás de Aquino se refería al movimiento, se refería al movimiento metafísico, que es pasar de la potencia al acto. ¿Qué cosa es potencia y qué es acto? Potencia es algo que yo puedo hacer y acto es lo que soy. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Potencialmente yo puedo estar, digamos, ahí al frente en el parque, pero en acto yo estoy aquí. Eso es lo que está sucediendo en acto. Lo que es en potencia, para yo poder pasar a ese acto, tendría que caminar. Digamos, algunos de ustedes están estudiando en la universidad. Por ejemplo, Adriano potencialmente es licenciado en música, pero en acto todavía no. ¿Qué es el acto? Un excelente guitarrista porque toca muy bien. Eso es el acto. Potencia es lo que puede ser y acto es lo que ya eres. Entonces, nosotros vemos que todos nosotros estamos constituidos parte potencia y parte acto. Algo que, ¿qué pasó? Ya, gracias. Algo que antes éramos, ahora somos, ¿no? Etcétera. Vamos a ir transformándonos. Pero esto de ahí, si nosotros vamos retrocediendo antes, ¿qué fue lo que causó que nosotros podamos pasar a ese acto? Fue por la ayuda de otra gente. Por ejemplo, el mismo acto de ser o existir fue por el hecho de nuestro Padre. Si nosotros retrocedemos, no podemos retroceder infinitamente, porque nuevamente no tiene sentido un retroceso infinito, porque si no, nunca habíamos llegado a este acto. Entonces, el primer motor es acto puro. Él no está en potencia. A él nadie lo mueve a hacer. Él en sí mismo es un ser subsistente que mueve a los demás. Es decir, que hace que las demás cosas pasen de potencia al acto. Ese sería
el real argumento del movimiento. El movimiento no está hablando solamente de locomoción, está hablando de pasar la potencia al alma. Todo lo que existe debe su existencia a otra cosa. Es cierto, lo que nosotros existimos porque existen ciertas condiciones previas. Y nuevamente no podemos retroceder una cadena infinita. Para no demorarnos mucho en eso, solamente el último, ¿ya? Todo lo que existe en el universo es únicamente posible, pero no necesario. ¿Cierto o falso? ¿Es necesario que el universo exista? ¿Había una necesidad? Porque algunos físicos, por ejemplo, dicen el universo existe por necesidad. No es por necesidad, porque existe una serie de posibles universos. Y este universo es una posibilidad en millones. Y justo que se dé la vida es una posibilidad mínima. Entonces no había necesidad. Eso nos lleva nuevamente a la existencia de Dios. Pero quiero pasar a los otros para que no se nos acabe el tiempo. Siguiente. Yo me estoy hablando a mí mismo. Lo que pasa es que normalmente en la academia cuando enseño, yo estoy hablando y un alumnito está pasando el PowerPoint. Por eso que yo digo siguiente. No crean que estoy loco. Este es quizás uno de los más grandes filósofos que se llama Gottfried Wilhelm Friedrich von Leibniz, más conocido como Leibniz, que tiene un excelente libro que se llama Teodicea. En la Teodicea él habla acerca del problema del mal, él intenta explicar el problema del mal. Sin embargo, él define un argumento cosmológico muy interesante y particular que tiene esa estructura. Primero dice que todas las cosas que existen tienen una explicación de su existencia con la necesidad de su propia naturaleza o en una causa externa. Cada cosa que nosotros vemos en la naturaleza tiene una explicación para su existencia. Esto existe porque se dieron tales y tales condiciones. Decimos, existe por sí mismo, o sea, por la necesidad de su propia naturaleza o por una causa externa. Muy probablemente tú dirás, ya, qué moscas son, porque aquí ya automáticamente lo estamos metiendo a Dios, pero no es el único ser cuya explicación es por la necesidad de su propia naturaleza. Ahí también podríamos encontrar los números. Los números se explican a sí mismos, existen por esa necesidad. No es algo que exista, digamos, por una causa externa, como en el caso de nosotros y nuestra realidad física. Si el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es Dios. Es la mejor explicación para entender por qué el universo existe. Ahora, ¿y por qué no 2 dioses o 3 dioses o por qué no más cosas? Hay en filosofía, y no solamente en filosofía, también lo aplicamos en economía y probablemente en alguna de las áreas que ustedes estudian habrán escuchado la navaja de Ockham. La navaja de Ockham dice de que si tenemos distintas explicaciones, o si encontramos una explicación lo suficientemente razonable y fuerte para un evento, entonces nos quedamos con esa y no buscamos más. Y además, nosotros definimos clásicamente a Dios como un ser perfecto. Si tenemos un ser perfecto acá y otro ser perfecto aquí, hay 2 opciones. Si son diferentes, ¿qué significaría? Que uno no es perfecto, que le falta lo del otro. Y si son iguales, tendría que ser el mismo. Tendría que ser el mismo ser para poder ser perfecto. Una de las perfecciones es el hecho de ser único. Pero bueno, no nos vamos a rayar por preguntas, dudas, cuestionamientos, aportes. Yo creo que sí, varios me han escuchado decir esto. Ya, entonces pasa. Acerca del experimento de Oparín, que era el origen de la vida, ¿no? Oparín. Cuando él, en una máquina, él pudo crear biomoléculas orgánicas como proteínas, y claro, proteínas, y no me acuerdo qué más. Haciendo una máquina, puso metano, hidrógeno y ¿qué más? Metano, hidrógeno y amoníaco, si no me equivoco. Y en una esfera puso electricidad. Entonces, a partir de esas biomoléculas inorgánicas, esas moléculas inorgánicas surgieron proteínas. Entonces él intentaba explicar de que Dios, o sea, el mundo no fue creado por Dios, porque mira, eso comprueba de que sí, las moléculas orgánicas que somos nosotros, nosotros somos biomoléculas orgánicas, pudo haber surgido a partir de las biomoléculas inorgánicas. Pero el hecho de que en ese experimento haya podido comprobar de que sí salen moléculas orgánicas a partir de inorgánicas, eso no refuta de que Dios no existe, porque al último ese experimento podría haber estado demostrando cómo es que Dios, a partir de sus propios métodos, o sea, la naturaleza,
es como crear las moléculas orgánicas. O sea, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos cómo es que se crean los bebés. Nosotros sabemos cómo se crean los bebés, pero y a veces nosotros decimos, Dios fue quien que creó, ¿no? Y uno podría decir, por supuesto que no, Dios no fue el que creó. Un bebé se crea por la unión de un espermatozoide y un óvulo, y ahí se forma un bebé, Dios nace. ¿Dónde está Dios? A veces uno podría decir eso. Pero obviamente el bebé no va a salir de la nada, sino la propia naturaleza es lo que Dios dirige. No sé si más o menos me entienden lo que quiero llegar. Bueno, solamente quería... Ya, ok. Muchas gracias por el aporte. Sí, ¿no? Es un experimento. Realmente, incluso ahí yo preguntaría, ¿no? O sea, si se dan cuenta parte de algo ya, ¿no? Que son, como tú dices, el metano, el hidrógeno, etc., la misma electricidad. Entonces, partimos de algo. Y en todo caso se explicaría el origen de la vida más no el origen del universo. Entonces, claro, muchas gracias. Pero Dieguito, te tengo una pregunta también. Lo que pasa es que, justo, o sea, más o menos quisiera que tú respondas por lo que yo estaba leyendo, pues, y había unos ateos que comenzaron a explicar, ¿no? En un siglo más o dentro de unos 50 años más se comprobará que Dios no existe, porque en la antigüedad, para explicar los desastres naturales, para explicar las tormentas, las mareas, los terremotos, en la antigüedad, como no había la suficiente tecnología, le atribuían a que eran dioses, pero con el tiempo supimos de que no eran así. La ciencia demostró de que no es por dioses, ¿no? Entonces en algún futuro, cuando nos desarrollemos más, comprobaremos de que todas las cosas, de que el universo existe todo, no fue por Dios, sino fue o sea, ya la ciencia ya lo va a comprobar. ¿Tú qué dirías? Ya, eso de ahí, por ejemplo, no es una postura científica, sino es una postura filosófica, que es el naturalismo. Y creo que específicamente lo que tú estás hablando es cientificismo. Es una fe ciega en la ciencia, es decir, todo se va a poder explicar científicamente y solamente existe la realidad material. Hay cosas que la ciencia siquiera no va a poder explicar. No se va a poder explicar, por ejemplo, la estética no se puede explicar, la ética tampoco la puedes explicar desde el punto de vista científico. Todo lo que viene a ser nuestra conciencia tampoco. Las verdades lógicas que presupone la ciencia tampoco. La ciencia basa todo su trabajo en ciertas verdades lógicas que no la puede demostrar, sino que las asume. Eso es una fe en la ciencia, ¿no? La ciencia va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y como te digo, no va a poder hacerse ni siquiera en el largo plazo, que la ciencia puede explicar esas cosas, porque no están en su rango de estudio. No es su ámbito. La ciencia estudia la realidad física, la ciencia natural, ¿no? Física, química, biología, etc. Pero no puede explicar estas cosas que trascienden lo físico, lo metafísico. Por eso es que cuando a veces me dicen, ¿no? La ciencia, por ejemplo, refuta la existencia de Dios o demuestra la existencia de Dios, están equivocados, porque la ciencia no puede hacer ninguna de las cosas. Porque Dios no es algo que yo pueda meter en un tubo de ensayo o pueda estudiar en un laboratorio. La ciencia no puede hablar ni a favor ni en contra de Dios. Sin embargo, yo creo que los avances científicos en la actualidad más bien están moviendo a ese punto. Y puedo citar, por ejemplo, a Francis Collins. Él fue uno de los participantes en el proyecto de genoma humano, muy reconocido médico, PhD, y él era ateo. Y a través de la ciencia llegó a la existencia de Dios. Entonces, y no es el único, ¿no? Por ejemplo, Michio Kaku también, si no me equivoco, él era un físico ateo y también llegó a convertirse en Dios. Entonces vemos científicos que a través de la ciencia más bien llegan a que apunta a un creador. Nuevamente digo, la ciencia no demuestra que Dios existe, ni tampoco refuta, pero por los descubrimientos científicos que vemos, nosotros podemos ir en esa dirección. Como te digo, no es como si en un futuro se va a refutar en un futuro, y eso es una fe en la ciencia, es una fe ciega en la ciencia. Ya, el universo es una cosa existente, entonces ya dado que el universo es una cosa existente y no se puede explicar por sí mismo, porque no existe, o sea, no lo podemos explicar con la necesidad de su propia naturaleza, entonces debe haber una explicación fuera de ello, y la mejor explicación es Dios. Básicamente esos son los tres argumentos cosmológicos principales.
Ahora, yo lo estoy haciendo súper resumido porque como habrán visto cada uno de ellos, aparece en varias páginas, incluso hay libros enteros que hablan acerca de ellos. El argumento teleológico o argumento del diseño. Telos es una palabra griega que significa propósito, fin. Entonces, lo que plantea ese argumento es que el universo parece haber sido creado con un propósito. Las cosas funcionan como tendiendo hacia un fin. En eso se basa. Y es algo que en la experiencia de los seres que nosotros vemos podemos darnos cuenta, ¿no? Que es así. Vamos a ver, esta forma de expresarlo no es una forma clásica, pero me gustó mucho. O sea, la forma de estructurar normalmente el argumento no es esta. Esta la hizo Filón Judas de Alejandría, un filósofo del siglo I, un filósofo judío, y él lo pone de esta forma. Primera premisa, no hay ninguna obra de arte hecha a sí misma. Y es cierto, ¿no? Las obras de arte no se hacen a sí mismas, debe haber un artista que las prepare o que las haga, ¿no? El segundo es: el mundo es la más perfecta obra de arte. Entonces la conclusión lógica es que el mundo fue hecho por un autor, bueno y totalmente perfecto. Vamos a desglosar un poco más este argumento. Estoy esperando que alguien me pase cuando soy el mismo que tiene que hablar. Eso es lo que leyó mi estimado Jeff. ¿Te acuerdas o no? William Paley, Natural Theology. William Paley tiene un libro de teología que es teología natural, ¿no? Donde habla acerca de este argumento. Él dice: si tú vas y estás por ahí paseando por el bosque, creo que es el bosque o la playa, no sé si es el bosque o la playa, creo que es la playa, y encuentras un reloj ahí, no dices: uy, mira, de la nada apareció. Tú asumes que hay un relojero que creó ese reloj, ¿no? Entonces eso es lo que asume, que ha habido un autor detrás, porque es un diseño. Entonces uno asume una mente inteligente. A ver, siguiente. Entonces la primera parte del argumento teleológico es lo que se llama el fine attunement, el ajuste fino. Justo hablábamos de eso en la mañana con un hermano, ya saben quién. Estábamos hablando de eso y tengo un amigo que le dice el efecto ricitos de oro al ajuste fino. Todo está perfectamente ajustado, finamente, ¿no? Preparado para que pueda existir la vida y la vida inteligente, en contra de muchas posibilidades. Vamos a ver algunas características del universo. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la constante de la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, gravitatoria, electromagnética, que son las 4 fuerzas que rigen la materia, las 4 principales fuerzas. Si tú alteraras en una, centésima, una de estas constantes, o la relación entre ellas, el universo no podría existir tal cual lo conocemos, no habría vida inteligente. De igual forma, las relaciones, como decía, entre estas constantes, la relación entre la masa del protón y electrón, la relación entre la cantidad de protones y electrones, todos estos están finamente ajustados. Los datos exactos, por ejemplo, los pueden encontrar en ese libro. ¿Cuánto es las cantidades y cuánto es, las variaciones que tendrías que experimentar? Y aquí solamente he seleccionado unas. Entonces vemos nuevamente cómo está todo perfectamente diseñado y ajustado para que se puedan dar las condiciones de la vida. La característica, por ejemplo, del sistema planetario solar. Ella ha sabido de que si la Tierra estuviera más o menos inclinada, no se podría desarrollar la vida como lo conocemos. Igualmente la distancia entre la Tierra y el Sol. Si estuviéramos muy cerca al Sol, entonces nos quemaríamos. Y si estuviéramos más lejos, nos congelamos. Entonces la distancia está justamente perfecto, ¿no? Para eso. El grosor de la corteza terrestre, atracción gravitatoria, etc., ¿no? Cada una de estas cumple una función. Y si se cambia, ya no habría vida. El ADN, y aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Ahí ya no, ahí lo muestro, el libro de Antonio Cruz. El ADN es una de las pruebas de que hay un diseño detrás, un diseño inteligente, por la gran cantidad de información que contiene. Entonces es muy difícil poder creer que esto surgiera por métodos azarosos, como lo plantea la teoría de la evolución, o los ateos, ¿no?, más prominentes, como Richard Dawkins. Vamos a ver, primero que nada, cada una de las 75 trillones de células del cuerpo humano contiene la información que se encuentra en las demás. Cada una de nuestras células contiene la información que se encuentra en las demás. Tú podrás, sí o no, ¿cierto? Tú que te gusta la ciencia. Segundo, si las instrucciones codificadas del ADN de una célula fueran, de un solo hombre, fueran puestas en castellano, llenarían una enciclopedia de 1000 tomos. Hay una cantidad demasiado grande de información que nosotros encontramos en el ADN.
Luego, bueno, este es el proceso de división, es un poco largo y no lo vamos a leer porque hay que pasar, digamos, el tiempo, que se nos pase el tiempo. Entonces, pero vemos nuevamente estas pruebas. Y el tercero y último, dentro de lo que viene a ser el diseño inteligente, es la complejidad irreductible. ¿Qué es la complejidad irreductible? Es la cantidad de elementos que yo necesito para que algo funcione. Por ejemplo, yo quiero diseñar una onda, entonces yo necesito un palo, no sé, de repente una pita y una piedra o algo para poder lanzarlo. Esa es la complejidad irreductible. Si yo quitara alguno de esos elementos, entonces ya no funcionaría. Si hubiera sido sencillamente por azar, por ejemplo, el flagelo bacteriano, la forma en que da vueltas hacia un lado, la forma en que está diseñada, si nosotros quitamos un elemento, no funciona. Se supone que esto ha surgido por adaptación y a lo largo de millones de años, pero el problema es que el paso previo es quitar un elemento, ya no funciona. Igualmente la complejidad del ojo humano. Dice, hasta los sistemas biológicos más simples que conocemos son irreductiblemente complejos. No sé si se entiende la complejidad irreductible. ¿Se entiende? O sea, está todo así perfectamente orquestado. Si es que nosotros quitamos un elemento, o sea, para hacerlo más sencillo, que se supone que sería la forma previa, no funcionaría. Entonces tiene que tener una cierta cantidad de elementos y una relación para que pueda haber un funcionamiento. No funcionaría igual como funcionaría así. Claro. Por ejemplo, una vesícula a través de una cervejita. No, la vesícula, El apéndice. El apéndice, perdón. Cervejita, o sea, no funcionaría tal cual. Sería como. Algo así. Pero hablamos de lo pero igual, claro, tratamos nosotros de irnos a los organismos más simples para darnos cuenta que los organismos más simples, incluso viendo los simples, son complejos, ¿no? Es lo que algunos llaman el microcosmos y el macrocosmos. Hay un universo gigante, las estrellas, la galaxia, y cuando tú vas dentro por ejemplo, dentro del átomo, que se creía átomo significa sin división, se creía que no se podía dividir, ahora tenemos que existen protones, neutrones y electrones, y aún dentro del núcleo encontramos los quarks. ¿Sí o no? Entonces vemos que hay un microcosmos, vemos la complejidad. Dime. Te olvidaste ya, ok, sí. No, estaba pensando en el apéndice que dijo decían que antes servía para algo, pero ahorita ya no sirve para nada, por eso es como que lo quitamos aquí por evolución. Dejó de ser útil el apéndice. Ya. Exactamente. Dos cosas importantes. Número uno, desde el punto de vista, para comenzar, ¿no? La existencia de Dios y la evolución no son cosas que se contradigan. O sea, alguien puede ser un evolucionista ateísta. Alguien puede afirmar la teoría de evolución y sin embargo afirmar que Dios existe. Y por ejemplo, es la posición actual de la Iglesia Católica. Para comenzar. Entonces, el hecho de la evolución, aceptar la evolución no niega la existencia de Dios. Sin embargo, yo me inclino a creer que no. Y el apéndice sí tiene un propósito. ¿Cuál es? Lo puedes leer en una página que se llama, creo que es Answers in Genesis, donde lo encontré. Es un poquito largo el artículo y habla del propósito que tiene el apéndice. Ahí está, por favor explica. Bueno, algunos órganos vestigiales sería el coxis, los pezones del hombre, también el apéndice. Y bueno, la verdad que o sea, sí, no, yo no he estudiado realmente cuáles son las funciones, pero solo recuerdo que el coxis sí tenía una función. No sé si alguna vez han escuchado que el coxis es un órgano, ¿no? Que es producto de la evolución, de como nosotros antes teníamos cola, porque éramos monos, pero en sí algunos científicos, no médicos, descubrieron que el coxis es un pequeño punto de apoyo para las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas necesitan el coxis y bueno, la verdad que voy a investigar más sobre eso, pero solamente recuerdo haber escuchado eso. Claro. Ahora, incluso dentro de lo que viene a ser la evolución, no es una teoría unificada, ¿no? Tenemos el gradualismo puntuado, ¿no? Tú sabes, hay distintas teorías, ¿no? De la evolución. Hay gente que se aferra todavía a las ideas de Darwin, pero hay gente que cree en el neodarwinismo, y muchas de las cosas que él creyó han sido descartadas, ¿no? Entonces tenemos distintos, es un abanico de posibilidades. Pero bueno, igual como les digo, eso no refuta la existencia de Dios, ni la veracidad de la Biblia, porque hay gente que interpreta la Biblia
de manera alegórica. No es mi postura, yo creo en una interpretación literal del Génesis, pero digo que hay otras personas que así lo creen. El siguiente argumento es el argumento axiológico o moral. Axiológico, la axiología es una parte de la filosofía que tiene que ver con los valores en general, valores éticos, estéticos, sociales, etc. Pero específicamente nosotros vamos a hablar de los valores morales, el sentido del bien y del mal. ¿Le puede decir que le toca acá? Ya no importa si quiere ir para allá. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la estructura básica de este argumento? Primero dice, si Dios no existe, los valores morales objetivos y deberes no existen. Los valores morales y los deberes sí existen, por lo tanto Dios existe. Ahora, nota que nosotros aquí decimos valores morales objetivos. Normalmente nosotros nos encontramos con gente que nos dice, pero para mí está bien, para ti está mal. Y eso apuntaría quizás a una subjetividad de los valores. Pero realmente no es así. Yo voy a poner un ejemplo extremo. Y ustedes podrán darse cuenta que en muchas culturas, en muchas sociedades, a lo largo de los tiempos, en distintos espacios geográficos, por ejemplo, el matar niños o torturar niños por diversión, nunca ha sido aprobado. ¿Por qué? Está loco. ¿Por qué? ¿Por qué nadie dijo hay que promover esto? Si la moral es algo subjetivo. ¿Y por qué lo encontramos en distintos sitios, en distintas épocas? Porque hay un sentido del bien y del mal. Ahora, no todos tenemos la conciencia de igual manera, y eso también nos habla la Biblia. Hay gente que tiene la conciencia cauterizada, hay gente que dice que está enceguecido, etc. Pero todos tenemos un sentido del bien y del mal. De manera que el bien y el mal es objetivo. Dime. Pero yo creo que también depende de la cultura o sociedad de cada uno. Por ejemplo, no es lo mismo ver a una mujer, o sea, una mujer aquí puede manejar o puede salir libremente y vestirse como quiera, pero en cambio en Medio Oriente, tipo que las mujeres están todo cubiertas y solo están en la casa y no pueden hacer nada. Ya, el punto es que cuando tú ves eso, ves que está desde tu posición occidental, está de mi posición está mal, pero mal. del De la punto de posición ellos de ellos, nosotros- está bien. ¿Por qué hay ese sentido del bien y del mal? Ese es el punto. ¿Por qué hay ese sentido del bien y del mal? ¿De dónde viene? ¿De la evolución? Los animales no lo tienen. Eso es algo que... O sea, ese sentido del bien y del mal. Lo que pasa es que yo le pregunté eso al profesor de él y le dije, cuando comenzaron ya a evolucionar los monos ya y comenzaron a hacerse más homínidos, así más parecidos al hombre, yo le dije, ¿de dónde salió la ética y la moral? Y lo que él me respondió fue algo como, cuando nosotros veíamos seres así tipo cavernícolas, ellos ya podían comunicarse a través de sonidos, ¿no? Pero la cosa es que tenían un lenguaje, la cosa es que se comunicaban entre ellos. Ellos como vivían en sociedad, no podían ser cada uno lo que quiera, siempre escogían un líder, y eso se puede ver en los animales como los lobos. Y ellos poco a poco fueron haciendo normas. Poco a poco ellos comenzaron a establecer normas dentro de sus tribus, dentro de sus sociedades, para que haya orden. Entonces, y aparte, eso fue lo que me dijo mi profesor, ¿no? De que es bastante relativo, porque si tú te das cuenta, las normas, el orden para cada civilización es muy diferente. Y entonces eso podría ser, ¿no? una respuesta tentativa, ¿no? a lo que es la moral, ¿no? La ética. Depende mucho de cómo ellos han estado de acuerdo en regir sus normas y principios, ¿no? Ya, muy bien. El tema de las sociedades es fácilmente refutable porque nosotros podemos hablar de una sociedad en la cual, por ejemplo, el asesinato era algo que se promovía, y basta con retroceder a la Alemania nazi, donde hubo el holocausto, se mataron muchos judíos. Entonces, para esa sociedad estuvo bien. ¿Estuvo bien? Obviamente que no, moralmente hablando. Ahora, normalmente lo que hacen los evolucionistas es basarse y decir el instinto de conservación. ¿Sí o no? Es una de las cosas que nosotros tenemos como que hemos venido los animales, el instinto de conservación. Pero hay un valor, hay algo que, por ejemplo, nosotros condenamos como algo malo, y sin embargo parecería estar de acuerdo con el instinto de conservación, y es la violación. Nosotros condenamos la violación, creemos que es algo malo, pero el instinto de conservación de la especie se supone que cuando un hombre viola a una mujer nace un hijo y entonces la especie se reproduce. Entonces no es solamente instinto de conservación. Y la explicación de tu profesor en sí me parece muy simplista, porque aún no se explica cómo surgen en sí lo que estamos hablando de la conciencia. La conciencia es algo inmaterial,
Estamos hablando de un sentido del bien y del mal, que la gente razona. No solamente, el líder lo dice, hagámosle caso. El líder dice que está mal, hagámosle caso. No, todos nosotros tenemos un sentido. Incluso en algún momento tú te has enfrentado con, ¿quién sería el líder de tu familia? Tu papá. Y tu papá ha dicho, esto se hace porque yo lo digo. Y tú crees y dices, pero yo no creo que esté bien o no, me parece que está mal lo de mi papá. Entonces, me parece que es una explicación reduccionista, muy simplista, que no abarca o no llega a explicar toda la realidad de lo que viene a ser la conciencia y los valores morales como objetivos. Pero igual es algo interesante. Si los valores morales son objetivos, su origen debe remontarse a un ser personal y trascendente, a que las acciones humanas no le son indiferentes. Y esto de acá, por ejemplo, el argumento moral no solamente refuta el ateísmo, sino el deísmo. ¿Qué cosa es el deísmo, Adriano Cotrina? Creer en un Dios creador, pero que no se interrelacione con su creación. Ahí está. El deísmo entonces queda refutado, porque si nosotros vemos estos valores morales, este sentido de conciencia, y nos damos cuenta que tuvo que ser dado por un ser fuera, digamos, de esta esfera, que tenga esa capacidad, entonces nos damos cuenta que ese ser es moral. Y eso nos lleva a la conclusión de que sí se preocupa por nosotros, sí se relaciona con nosotros. ¿Hasta ahí preguntas? Continuamos. Ok, listo. El argumento ontológico es uno de los argumentos más debatibles que existen contra a favor de la existencia de Dios. Acá hay un esquema, pero vamos a verlo mejor de manera organizada. Fue propuesto inicialmente por uno de los filósofos más connotables de la Iglesia Católica, San Anselmo de Canterbury. Él dijo lo siguiente: una vez que alguien comprende la noción del ser más grande concebible, entonces verá que tal ser debe existir, porque de lo contrario no sería el ser más grande concebible. Todos los argumentos anteriores han sido argumentos a posteriori. Veo la evidencia, entonces concluyo que Dios existe, a posteriori. Este es un argumento a priorístico, es decir, me baso a priori. Yo afirmo y digo, como yo puedo en mi mente concebir un ser sumamente grande y perfecto que es Dios, entonces una de las características de ese ser debe ser la existencia. Como les digo, es algo muy debatible. Sin embargo, hay filósofos en la actualidad, como el destacado filósofo Alvin Plantinga, que lo sustenta también. Y él lo ha puesto en una estructura un poco más compleja. Pero ya, bueno, vamos a leerlo rápidamente. ¿Es posible que exista un ser de grandeza máxima? Si es posible que exista un ser de grandeza máxima, bueno, este argumento lo pueden analizar después. Continúa. Es un poquito complejo. Vamos a ir al siguiente porque esa campana significa que nos quedan 5 minutos. Pero ¿cuál es la objeción aquí? De que hay un salto de lo físico a lo metafísico. Es decir, de lo metafísico o de los pensamientos a la realidad. ¿No? Que si yo puedo pensar eso, entonces debe existir la realidad. Entonces esa es la crítica principal. Sin embargo, hay gente que lo defiende mucho. ¿Cuáles argumentos bíblicos conocen a favor de la existencia de Dios? La verdad es que a veces se me resulta muy difícil citar Isaías 40-42, ¿no? Que habla de que Dios está... Me es muy difícil citar Isaías 40-42. No, hablo cuando estoy en un debate con... 40-22. 40-22. Cuando en ese pasaje describe a Dios, ¿no? Habla de que Dios, cuando creó el universo, o sea, habla de Dios y su relación con su creación. No es Isaías 40. No, o sea, más o menos describe a Dios en ese pasaje y habla de que estaba sentado sobre el círculo de la tierra. Ya, ese es Isaías 40, sí. Ya, pero por eso, pero en algún momento ellos me han dicho, pero la casa de la tierra es un círculo, porque la definición de un círculo es simplemente como una tapa, ¿me entiendes? Eso es un círculo. En cambio, ni siquiera podría haber sido esfera, porque la tierra tampoco es una esfera. La tierra tiene las formas geoides, la tierra es achatada a los polos y en ecuatoriales. Bueno, básicamente esto para responder rápidamente. Tú dices, salió el sol. ¿El sol salió? Hablando físicamente, ¿no? Porque recordemos que la Biblia no es un libro de ciencia, ¿no? Menciona datos científicos, sí, pero no lo va a hacer con la precisión que lo hace un científico en la actualidad. No va a decir la Tierra de forma geoide, porque la palabra geoide ni siquiera existía en esas épocas.
Entonces, es la forma de un hablar natural, como nosotros decimos, oye, mañana saldrá el sol, ha salido el sol. El sol no sale, científicamente hablando, pero nosotros tenemos ese sentido coloquial. La Biblia también, por la forma en que ha sido escrita, a pesar de que apunta a algo que la gente no creía en ese momento, o sea, esa forma, no va a ser tampoco tan detallado como de repente desde un punto de vista científico, ¿no? Sin embargo, eso no aboga ni a favor ni en contra de la existencia de Dios, que es el tema que nos atañe. La Biblia en sí misma no prueba la existencia de Dios, la Biblia lo presupone. Si tú te acercas, dice la Biblia en Hebreos 11, de que nosotros debemos tener fe, porque Él es, ¿no? Y creer en Dios, porque dice que el que se acerca a Dios debe creer en Él, porque Él es galardonador de lo que Él busca. La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios, no es su propósito, la Biblia ya asume que Dios existe. Sin embargo, la revelación bíblica en su perfección, en su mensaje, nos da la idea de que no es un libro común y corriente. Y también permitiría el hecho de poder asumir de que hay un Dios detrás. El último argumento y más importante es el argumento cristológico. Ese Dios maravilloso, incomprensible, perfecto, subsistente, hace aproximadamente 2000 años se hizo hombre, tomó forma humana, vivió una vida perfecta sin pecado, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Es la revelación máxima que Dios hace de sí mismo en la persona de Jesucristo. Y si una persona cree en esto, arrepintiéndose de sus pecados y confiando realmente en Cristo, puede ser salvo. Y ese es el punto al cual nosotros debemos apuntar, valga la redundancia, ¿no? El punto al cual nosotros debemos dirigirnos en una argumentación contra una persona escéptica. Cristo, ¿por qué demostraría la existencia de Dios? Porque hay muchas características singulares en la persona de Cristo, y quizá la más importante, su resurrección de entre los muertos, cosa que no vemos en otras culturas. Bueno, vamos a orar, no me tiraré. No, te iba a decir si podemos en la próxima clase volver a ver el argumento cristológico, porque yo me acuerdo que tú explicaste ese argumento en las clases de la que explicaste bien chévere. Pero aquí lo explicaba muy rápido.